Curso de actualización CCNA 6.0 Routing and Switching módulo 2 Routing and Switching Essentials versión 6.0. Capítulo 6 VLANs. Capítulo 6 secciones y objetivos. 6.1 segmentación de la VLAN. Explicar el propósito de las VLANs en una red switchada y explicar cómo los switches reenvían las tramas basadas en configuraciones de VLANs. 6.2 implementación de VLANs. Configuración del switch port asignado a una base de datos en VLANs, configurar los puertos trunk y solución de problemas en VLANs, puertos de acceso y troncales. 6.3 enrutamiento inter-VLANs utilizando enrutadores, configuración legada de enrutamiento inter-VLANs y configuración de router on stick. Segmentación de las VLANs. Para poder manejar los dominios de broadcast, no de colisión, sino de broadcast, de colisión lo vimos en el capítulo anterior. Los dominios de broadcast son limitados a través de las VLANs, ¿sí? Si vemos en la gráfica, cada vez que un computador, en este caso el PC1, envía un broadcast, si todos los puertos están en la misma VLAN, o sea, si no hay una segmentación por defecto, recuerden que la VLAN número 1 es la que se crea por defecto, y esa VLAN 1 todos los puertos forman parte de la misma, o sea que todos los equipos van a estar en un mismo dominio de broadcast. Entonces ese broadcast, en este caso el PC1 que lo genera, pues va a ser recibido por todos los equipos, no solamente del switch 2, sino también del switch 3 que tiene equipos. En el switch 1 digamos que es un equipo de interconexión, básicamente de acuerdo a la gráfica. Si en cambio nosotros segmentamos y colocamos equipos, por ejemplo el PC1 en la VLAN 10, el PC2 en la VLAN 20, tanto en el switch 2 como en el switch 3 hacemos lo mismo, es decir, colocamos otros equipos en VLANs distintas, por ejemplo la 10 y la 20, que son las que configuramos. Cada una de esas VLANs se comporta como un dominio de broadcast diferente, ¿ya? Entonces tenemos que recordar que esos dominios de broadcast son dominios de broadcast en capa 2 y que los puertos que nosotros asignemos los equipos son puertos que llamamos puertos de modo acceso. En cambio, los puertos que aparecen en la gráfica, que son los que conectan el switch 2 con el switch 1 y el switch 1 con el switch 3, que son el FA 0 en las 11, 0 en las 1, 0 en las 3, en fin, esos puertos se llaman puertos troncales, que son los que nos sirven para interconectar los switches entre sí y poder pasar información de diferentes VLANs de un edificio a otro, de una locación a otra. Tenemos que tener en cuenta que los dominios de broadcast se controlan con VLANs. Ese es el concepto clave de este capítulo. Cada vez que se envía un broadcast, ese dominio de broadcast se limita únicamente a los puertos asociados a esa VLAN. Entonces, por eso es que las VLANs son tan importantes. La idea es que cuando yo asigno puertos a esa VLAN, pues tenemos una cantidad de equipos que esperamos sea la mínima cantidad de equipos para poder controlar ese tráfico, y recordar que también tanto el tráfico multicast como el unicast se reenvían dentro de la misma VLAN que está originando este tipo de tráfico. Para poder hacer esto, o sea, para poder tener información de VLANs en un lado, por ejemplo un edificio, conectarla con una misma VLAN de otro edificio, utilizamos los puertos troncales. Pero esos puertos troncales pues tienen que tener unos elementos adicionales a la información que nosotros ya vimos de la construcción de las tramas. Eso es lo que se llaman el tagging. El tagging es adicionar un campo en las tramas basados en un estándar que es el IEEE 802.1Q, que es el estándar más empleado para hacer el tagging. Básicamente el tagging es una información adicional que se coloca en las tramas para poder llevar información de las VLANs. La gráfica que vemos corresponde exactamente en la parte superior, que es la que estamos
revisando en forma estándar, donde tenemos una dirección origen, un destino MAC, un tipo, un dato y un FCS, ¿cierto? Entonces, en medio después de la dirección de fuente, colocamos el tag. Entonces el tag son 4 bytes, esos 4 bytes definen básicamente el tagging en Ethernet, es decir, IEEE 802.1q, donde los primeros 2 bytes son el tipo de tag y los siguientes corresponden a una prioridad, una información que es el CFI, una información como del tag en particular, que después revisaremos en detalle en algunos de los otros capítulos, y el BID, que es ya la información de identificación de la VLAN como tal, es decir, un número como tal. Esta diapositiva lo que nos explica es que tenemos que recordar que en Cisco las VLAN nativas corresponden a la VLAN número 1 por defecto y que todos los puertos están asociados a esa VLAN. Pero ¿qué relación tiene eso con respecto al IEEE 802.1q, que es lo del tagging? Es que en general lo que se busca siempre es que el VLAN 1, aunque tiene por defecto todos los puertos asignados, no se utilice en un futuro en configuraciones por componentes de seguridad. Es decir, sacamos todos los puertos de la VLAN 1 y los asignamos a todas una cantidad de VLANs diferentes. Con eso, cada vez que un puerto trunk ve que no hay ninguna información, no hay ningún puerto, nada asociado con el tráfico de esa VLAN, entonces sencillamente la trama es eliminada. Y eso se hace, como les decía, por cuestiones de seguridad. Entonces, en la gráfica siguiente, en esta que vemos de la VLAN de voz, vemos cómo asociamos tanto la VLAN de voz, la VLAN de datos, y por ninguna parte está apareciendo ya la VLAN nativa, es decir, la VLAN número 1. Lo que me muestra aquí esta gráfica es que cuando nosotros queremos conectar un puerto de voz, es decir, un teléfono IP a la red, digamos que lo que hacemos es que conectamos el teléfono al puerto UTP, que se conecta al switch a su vez, y a él conectamos el PC, el computador, la máquina que queremos tener datos como tal. Entonces, el puerto de datos se va a conectar a una VLAN, que va a ser una VLAN modo acceso, mientras que el teléfono se va a conectar a una VLAN que es una VLAN de voz. Entonces, esos son los dos elementos que se hacen en configuraciones para poder tener en un mismo cable, en un mismo puerto de switch, dos VLAN diferentes. Solamente tenemos esas dos opciones, o sea, no podemos decir que podemos tener en un mismo puerto dos puertos de acceso, por ejemplo, o dos puertos de voz diferentes, sino la combinación es puerto de voz, puerto de acceso, que es el de datos únicamente. Esta gráfica me muestra cómo predecir el comportamiento en el switch basado en la creación de VLANs que hemos hablado. Entonces supongan que los switches lo que hacemos es crear tres VLANs, una VLAN 10, una VLAN 20 y una VLAN 30 en los dos extremos de la red, en los dos switches extremos, y los interconectamos a través de unos enlaces que en este caso van a ser o a su vez o empleando otros switch capa 2. Todos los switches son capa 2, ¿sí? Entonces, cuando hablemos de información de la VLAN 10, por ejemplo, en PC1, él se va a poder conectar con PC4. Y ellos están en el mismo dominio de broadcast. Igualmente ocurre con la VLAN 20 y la VLAN 30. Miren que allí, por ejemplo, no me aparece información de la VLAN nativa, ni tampoco me aparece información de alguna otra VLAN, solamente de esas VLANs. Vamos a encontrar que existen más VLANs. En la medida que vamos avanzando en la presentación, lo van a encontrar. Implementación. Para la implementación de VLANs, entonces vamos a digamos, tener ciertas premisas. Lo primero es que las VLANs se van a identificar con un número. Los números, en el rango normal de Cisco, estamos trabajando desde la VLAN número 1 a la 1005. El 1 corresponde a la nativa. La VLAN 1 no se puede borrar, eliminar, renombrar, nada. Siempre debe estar ahí.
Pero a partir entonces de la 2 hasta la 1005 vamos a poder tener las VLANs, digamos, del rango normal. Esas configuraciones se almacenan en una base de datos que es un archivo que se llama VLAN.dat, que está en la flash. La identificación de la VLAN número 1002 a 1005 son reservadas para Token Ring y FDDI. Siempre las vamos a encontrar, pero nunca las vamos a, digamos, en nuestro caso, a manipular porque nosotros trabajamos con Ethernet. El segundo bloque es el rango extendido. El rango extendido corresponde a las VLANs marcadas con los números 1006 a 4096. Esas configuraciones se almacenan en el running config. Recuerden que el running está en el NVRAM. Y importante saberlo que el protocolo de trunking, que es el BTP, no aprende VLANs extendidas. Es decir, que yo no puedo enviar información de VLANs extendidas a través de ese protocolo, que es el protocolo que posteriormente vamos a estudiar, pero que nos va a servir para enviar información de esas VLANs entre puertos diferentes. Para poder ver los rangos de VLANs, es decir, los números que asocian a las VLANs cuando las configuro, entonces utilizamos el comando show VLAN brief. Por defecto, en un switch que no tenga ninguna configuración, ustedes van a ver una pantalla tal cual, es decir, que todos los puertos están asociados a la VLAN número 1, que es la VLAN por defecto, y el estatus de esos puertos es activo. Miren, ese switch es un switch 2960 o 2950 que tiene puertos fase Ethernet del 0/1 hasta el 0/24 y tiene dos interfaces de giga de 0/1, 0/2. Tiene los puertos, los números de VLAN 1002, que es FDDI Default, 1003, Token Ring Default, 1004, FDDI Net y 1005, que es TRNet. Esos últimos cuatro son por defecto. Siempre lo vamos a tener, como les decía anteriormente. Bueno, ahora sí miremos cómo creamos las VLANs. Entramos en modo de configuración global, escribimos el comando de configure terminal y posteriormente escribimos la palabra VLAN seguida por espacio y luego un número de identificación de la VLAN. Yo le puedo poner cualquier número, yo puedo decir el número 2, 3, 4, el que yo quiera. Luego, si queremos, le damos un nombre con la palabra clave name, espacio, el nombre de la VLAN y le damos control Z o N para salir. El modo de configuración ejemplo que vamos a ver en el lado derecho, ustedes entran al switch número 1 y van a configurar la VLAN número 20 en este caso. Eso lo pueden hacer ustedes en el Packet Tracer para que vayan empezando a familiarizarse y más adelante van a encontrar las referencias de laboratorios que se proponen que ustedes hagan para que este aprendizaje sea mucho mejor reforzado. Luego que yo creo una VLAN, entonces lo que hago es asignar puertos. Recuerda que todos los puertos por defecto están en la VLAN número 1, pero entonces yo ya necesito que el puerto pase a ser de la VLAN, en este caso la VLAN número 20, que fue la que acabé de crear. Entonces, si ustedes miran, yo entro en modo de configuración global, quiero que el puerto FA 0/18 pase a la VLAN 20, entonces entro al puerto, escribo la palabra clave, switch port mode access, es decir, ese puerto es de modo acceso. Recuerden que otro modo, ¿cuál es? Switch port mode trunk, que son los dos modos que nosotros vamos a configurar. Hay más modos, pero en este momento los que se están revisando son esos dos modos que esforzan a que sea o acceso troncal. Y después de darle esa palabra, esa frase, escribimos switch port access VLAN y le damos el número de la VLAN que acabamos de crear, en este caso VLAN 20. En este ejemplo, entonces, el puerto FA 0/18 quedó como parte de esa VLAN. Eso lo podemos revisar si lo hacemos ya en comandos. Vamos a encontrar algo parecido a lo que tenemos aquí. Miren, este ejercicio que está acá es similar a lo que estábamos haciendo en el caso anterior, pero acá tenemos entre el computador, que es el PC5, y el puerto del switch FA 0/18, tenemos un teléfono IP. Entonces queremos que el teléfono también forme parte de la VLAN de voz que vamos a definir, y el PC5 forme parte de la VLAN número 20, que es la VLAN de datos. Entonces,
lo que estamos mostrando en el switch 3 es todos los pasos de las diapositivas que estamos viendo anteriormente, que hemos visto. Entonces primero entramos y decimos VLAN 20, es decir, creamos la VLAN número 20. Luego le damos name, en este caso la VLAN 20 se llama student. Hacemos lo mismo con la VLAN 50, mire que escribo VLAN 150 y ya con eso la crea automáticamente, name, voice, y sabemos que esa la vamos a utilizar para voice. Le damos control Z o exit para devolvernos a configuración global. Podemos entrar a la interfase, switch por modo de access, switch por access VLAN 20, esa parte es para el puerto configure el modo de acceso en la VLAN 20. Ahora, para que configure la parte de que ese mismo puerto tenga servicio de voz y que tenga calidad de servicio para esa VLAN de voz, entonces entramos al comando mlsqos trust. ¿Qué significa eso? Así en resumen, que no es el objetivo de este capítulo ni de Cisco en el CCNA, en Routing and Switching. MLS es el comando que tiene acceso a un montón de librerías de calidad de servicio, por eso después de eso viene QoS. Entonces vamos a darle calidad de servicio a través de MLS y eso aplica solamente para switches capa 2 y algunos switches capa 3 también lo permiten. Trust significa confianza, es decir que para asignar el QoS lo que él va a hacer es verificar el COS, es decir, el COS es un mapeo del IEEE 802.1D, P 802.1P, ese es el que define el COS. Ese es un estándar de la IEEE que define 8 niveles, porque son 3 bits van del 000 hasta el 1 hasta 111, y allí se definen unos niveles de calidad de servicio. Ahí lo que le está diciendo es que la voz tiene, si no estoy mal, el valor de 3. ¿Sí? Entonces, cuando el teléfono intenta enviar datos, porque hay voz, alguien está hablando, él marca por defecto el campo de COS, lo marca con un número de prioridad que es la voz. Entonces el switch ve esa prioridad y le da un QoS adecuado para que la voz no sufra degradación en la red. Ese es más o menos el concepto. Después de que ustedes hacen eso, que están dándole QoS al puerto, entonces ya le dice switch por voice. Miren que en este caso no les decimos que el modo acceso ni que es nada, solamente voice para decirle que cuando detecte la voz la envía a la VLAN número 150 y con eso estamos haciendo las dos configuraciones. Esto por ejemplo es nuevo y es adicional en el currículum de CCNA Routing and Switching. Eso no existía anteriormente y menos como en una etapa tan temprana. Entonces eso es importante porque así funciona con los switches de verdad, en las redes de verdad, eso es lo que se hace, ¿sí? Entonces importantísimo. Es posible que nosotros queramos cambiar un puerto que esté en una VLAN y que ya no queramos que ese puerto o sea de acceso o que sea parte de una VLAN en particular. Entonces, primero, si yo quiero borrar o eliminar la asignación de una VLAN a un puerto particular, yo entro a la interfase y le digo no switch por access VLAN. En este caso ya la saco de la VLAN. Y si supongamos que estamos viendo la configuración de la FA 0.18 que anteriormente sabíamos que estaba en la VLAN 20 y le di ese comando de que no switch por access VLAN. Luego le doy show VLAN def y cuando vea la VLAN número 20 vamos a encontrar que la VLAN 20 no tiene ningún puerto asignado, porque en este caso, en este ejemplo, solamente el puerto FA 0.18 era el que estaba asignado a esa VLAN número 20. Igualmente puedo dar el comando show interface FA 0.18 switch port, que es para específicamente mostrar esa parte de la configuración. Y si vemos en la parte que está sombreada, es decir, ahí me va a decir, está el modo de acceso en la VLAN número 1, anteriormente estaba en la VLAN 20, ¿recuerdan? Pero como yo lo borré, le dije que no es switch port, entonces pues automáticamente lo borra y lo cambia a la default. También podemos hacer algo como esto.
Asignémosle entonces nuevamente la VLAN 20 al puerto 18 de este switch. Entonces, recuerden, entramos en modo de configuración global, entramos a la interfaz, en este caso vamos a configurar la interfaz número 11, switch por modo de access, switch por access VLAN 20, es decir, para formar parte de ese dominio de broadcast. Si le doy el comando show VLAN brief, vamos a encontrar que ya anteriormente habíamos borrado todo, ahorita ya entra un nuevo puerto que es el FA011, él sale de la VLAN 1 y pasa a ser parte de la VLAN número 20. También puedo en algún momento querer borrar una VLAN. Escribí la 20, pero no era la 20, sino la 200, por ejemplo. Entonces entro en modo de configuración global, escribo no VLAN 20 y borré la información de la VLAN 20. Que en este caso solamente borré la VLAN. Ahora, yo también, por ejemplo, quiero borrar todas las configuraciones de las VLANs que tengo en switch para volver a montarlo desde cero, ¿sí? Entonces vamos a encontrar que el comando se escribe delete espacio flash.2.vlan.dat. Recuerden que vlan.dat es el nombre del archivo que corresponde a la base de datos de VLANs. Estamos hablando del rango normal, ¿cierto? Entonces, por defecto, ese archivo se encuentra en la flash. Ahora, yo puedo tener ese archivo en otra parte diferente, es decir, crear un directorio dentro de la flash y meterlo en otra parte. O tener otra flash. Recuerden que la flash es, hoy en día, en los nuevos switches, bueno, en los switches no, realmente en los enrutadores podemos tener varios USB que son flash diferentes, pero los switches no. Pero podríamos tenerla, por ejemplo, en un servidor TFTP, por ejemplo, ¿sí? No es usual, ¿no? Normalmente siempre va a estar en la flash. Entonces, ese es el comando para poder borrarla. ¿Cómo lo verificamos? El comando show VLAN, y ahí vienen una cantidad de opciones. Pueden ser show VLAN brief, show VLAN ID, show VLAN name o show VLAN summary, y dependiendo de lo que yo escribo como parte de la sintaxis del comando, me vamos a dar unos resultados diferentes. Ahora, yo puedo utilizar el comando también show interface VLAN, show interface el número de la interfase o show interface switch port para poder mostrar información relevante. Los resultados en la verificación, en este caso el comando show VLAN name student, entonces estoy diciéndole muestre la información de esa VLAN en particular, me va a decir el número de la VLAN, el nombre de la VLAN, el estatus de la VLAN y qué puertos están asociados a la misma. En este caso, el puerto 0 es las 11 y el 0 es las 18. También información de la GMTU, información del ID. El SID era el mismo VID que les mostraba en la configuración de las tramas. También si las VLANs se están expandiendo o alguna otra información adicional. Show VLAN Summary me muestra cuántas VLANs existen, cuántos BTPs, vamos a ver después para qué sirve el BTP, pero básicamente es para poder enviar información de una VLAN hacia sitios remotos para que los switches remotos aprendan esa información. Y si existen VLANs extendidas también. El comando show interface VLAN 20 me da ya la información muy particular de la VLAN, que por defecto las estrategias de encolamiento para esas VLAN son del tipo FIFO, First In, First Out. Con lo que es el IEEE 802.1Q, que es el que pone el tagging para los enlaces troncales, lo que yo necesito hacer para poder configurar los enlaces troncales es entrar en la interfaz, escribir switch port mod trunk, ya lo dije anteriormente, era acceso, ahora le dijimos que es troncal. Le decimos también cuál es la VLAN nativa. Recuerden que por seguridad la nativa era la 1, pero ahora queremos que la nativa no sea la 1, entonces le vamos a dar un número diferente. Esa VLAN tiene que ser primero creada antes de poder decirle que sea la nativa. Luego escribimos switch port trunk allowed VLAN y allí, aunque esa línea es opcional, si yo no la doy, por el puerto trunk pasan todas las VLANs.
Si yo le doy y le digo solamente me pasan tales VLANs, la información de esas VLANs es la única que ustedes van a pasar de un troncal a otro. ¿Sí? Entonces eso es importante para que ustedes lo tengan siempre en mente. Y al final con N, control Z, se salen de la configuración. El ejemplo que ustedes ven en la parte inferior me muestra que la 01 es un enlace troncal donde la VLAN nativa se va a ser la 99. Y vamos a permitir pasar las VLANs 10, 20, 30 y la 99, obviamente. La 99 vamos a ver posteriormente que se va a utilizar para gestión de la red. Gráficamente, eso lo podemos ver en esta diapositiva, donde la 10 es el grupo del staff, la 20 estudiantes, 30 invitados, y la 99 va a ser la nativa que después vamos a encontrar que va a ser para gestión como tal. En el recuadro superior vemos las direcciones de red que vamos a utilizar para cada VLAN. Miren que en este momento solamente hemos creado la VLAN, asignado puertos, cuáles son de acceso, cuáles son troncales, pero falta asignar los números IP para gestión remota de las mismas. Supongan que yo también quiero eliminar la configuración troncal que yo hice y quiero volver los puertos normales. Es decir, un puerto normal a su estado inicial es un puerto que está en modo de acceso configurado, asignado a la VLAN número 1. ¿Sí? Entonces, entré al puerto, Interface ID, le doy no switch por tronc Adobe y no switch por tronc native VLAN, y control Z, y con eso ya lo dejé como inicialmente viene de fábrica ese puerto. También puedo verificar todo esto a través del comando show interface, en este caso FA0/1 switch port, que corresponde a la forma de poder ver cómo estaba configurado, cómo queda configurado. Verificamos los puertos troncales a través del comando show interface, en este caso FA0/1, y vamos a encontrar información valiosa que está de color naranja, donde nos va a decir que el puerto es troncal, que el encapsulamiento es .1Q, ese .1Q equivale a decir IEEE 802.1Q, que está operacional, y información, por ejemplo, como el número de la VLAN, que es la VLAN 99. También que está habilitado el tagging, y en este caso, que nosotros no estamos definiendo cuáles VLANs van a pasar por el troncal, en la última de línea me va a decir que todas las VLANs están pasando por el puerto troncal. Bueno, ahora ¿qué nos falta? Recuerden que ya se creó la VLAN, se asignaron puertos, unos son puertos de acceso, otros puertos no troncales, pero nos falta la IP. Entonces, para poder tener información correcta, todos los PC en la misma dominio de broadcast, es decir, en la misma VLAN, deben tener un número IP asociado que esté en el rango IP correspondiente. En este caso tenemos un problema de IP con respecto a PC1, él está en la red 172.172.10.21, mientras la VLAN B10, los equipos están en la 172.17.10.0, ¿sí? Entonces, tiene un número que es el segundo octeto, está mal, debería ser 17 y él tiene configurado 172. Por lo tanto, aunque esté en el mismo dominio de broadcast, es decir, la misma VLAN, el equipo no va a poder comunicarse con ninguno de los equipos dentro de la misma VLAN. Cuando tenemos errores ya de VLANs, es decir, en configuración, entonces el diagrama que tenemos allí de flujo me puede servir para ayudarme a encontrar cuál puede ser el problema. Comandos como show VLAN, show MAC address table, show interface o show interface switch port me pueden servir para el proceso. Lo más importante de este diagrama es entrar al puerto inicialmente, verificar que la VLAN que yo tengo asociada a ese puerto efectivamente esté creada en la base de datos. Recuerden que VLAN.dat es la base de datos, pero yo puedo utilizar show VLAN como comando para saber qué VLANs tengo y saber qué puertos están asociados a esa VLAN. A través de esa información ya sabría solucionar el problema con respecto a una VLAN mal configurada en un puerto.
Gráficamente y utilizando comandos como el show MAC address table, interface fase Ethernet 0/1. En este caso me va a mostrar la información de la tabla MAC de ese puerto en particular. Me va a decir cuál es la VLAN y cuáles son los puertos asociados al VLAN con las MAC address que la ha aprendido. También puedo utilizar el comando show interface fase Ethernet 0/1 switch port. Recuerden que aquí estamos validando información de la FA 0/1. Cuando le doy la palabra switch port necesitamos que nos dé información de cómo está el switch port, ¿sí? En ese caso miren que en la parte inferior me dice que la Access Mode VLAN 10 está inactivo. ¿Qué significa eso? Que inicialmente se configura el puerto a la VLAN 10. La VLAN 10 fue primero creada, después entra al puerto y le dije que formara parte de la VLAN 10. Hasta ahí funcionaba y estaba bien. Sin embargo, borraron la VLAN 10 por alguna razón, pero automáticamente no es que ese puerto que borre la configuración, él sigue pensando que está en la VLAN 10. Entonces por eso es que cuando vemos el show interface fase Ethernet 0/1 switch port dice inactivo porque la VLAN se borró, aunque él ya inicialmente estaba bien y después se borró. Entonces él tiene todavía la configuración que es una configuración errónea. Ese es uno de los problemas que podemos encontrar. ¿Cómo solucionamos esto? Entrando o creando nuevamente la VLAN o asignando ese puerto a la VLAN correspondiente. También podemos solucionar problemas de enlaces troncales con el comando show interface. En este caso fase Ethernet 0/1 trunk me va a mostrar información del trunk como tal. Un problema que tenemos típico es que tenemos, por ejemplo, que la VLAN nativa en un lado del trunk sea la 0 y en el otro lado del trunk sea la 99, ¿sí? O la 100 en un lado y la 99 en el otro lado, como van a encontrar en un ejercicio por allá adelante. Ese es un error. Otro error es que en los dos lados tengamos, por ejemplo, que diga que el modo está dinámico. Entonces, normalmente es mejor forzar los modos. O usted es acceso o usted es troncal y no dinámico. Dinámico es que él se adapta al otro lado. Pero si los dos son dinámicos, en los dos extremos del troncal sacamos error porque ellos no saben qué colocarse. Si es acceso o si es troncal. Entonces, si los dos decimos son troncales, no vamos a tener ese problema. Entonces, esos son comandos útiles en este caso. Esta gráfica, esta diapositiva me dice exactamente lo que les cuento. Errores de la VLAN nativa, errores del modo trunk y también el último es errores en cuáles son las VLANs que pueden pasar por el troncal. Ese es otro de los problemas comunes en este tipo de configuraciones. El resumen de esto se ve en esta diapositiva, donde lo que decimos es, bueno, tenemos errores de la configuración de nativa, configuración del trunk y configuración de qué es lo que pasa o no pasa por un enlace troncal. Esta gráfica me muestra cuando un puerto está configurado de forma incorrecta. Miremos que los puertos entre los switches 2, 1 y 3, el FA0/1, FA0/3 en cada caso, son troncales y permiten pasar la VLAN 10 y la VLAN 99, la VLAN 99 siendo la nativa. Sin embargo, el PC4 trata de conectarse al web server que está en la VLAN 10, que él también forma parte de la VLAN 10, pero no lo puede ver. ¿Cuál podría ser la falla? ¿Sí? ¿Qué podría ser? Esa es una de las preguntas que ustedes deberían hacerse. Aquí lo que estamos mostrando es la salida del comando show interface trunk. ¿Sí? Miren que ya estamos específicamente hablando del switch 1, ya anteriormente estábamos en el switch 3, queremos ver el switch 1. Miren que las interfaces del switch 1, las que deberían ser troncales, están bien configuradas y que la VLAN nativa también está bien. Sigamos analizando las diapositivas a ver qué más nos sale. Entonces, miren que en este caso, uno de los comandos utilizados es el switch port trunk allowed,
y el switch, el show interface trunk, que son los que me pueden servir para ayudar a solucionar el problema. Los laboratorios recomendados les van a ayudar mucho a este tipo de elementos de solución de problemas. Ahora seguimos la siguiente parte de la presentación, que es el enrutamiento inter-VLANs empleando enrutadores. Más adelante en otros capítulos encontraremos otras opciones diferentes, que es haciéndolo con switch capa 3. Bueno, ¿qué es el enrutamiento inter-VLAN? Utilizando el modo legado, es el que ustedes ven allí. El modo legado es que tenemos un enrutador, y ese enrutador, por cada VLAN que yo tenga, él va a tener un puerto asociado. Las VLANs son dominios de broadcast de capa 2. Cuando yo quiero información de una VLAN y yo estoy en una VLAN diferente, tengo que tener enrutamiento inter-VLANs. El switch capa 2 no lo hace. Tengo que tener un dispositivo capa 3. En este caso estamos hablando de un enrutador. Cada VLAN, en este caso la VLAN 10, va a ir asociada a la Gigabit Ethernet 0/0 del router 1 y la VLAN 30 a la 0/1 del mismo router 1. Es el router 1 el que va a hacer el enrutamiento entre las dos VLANs, no el switch capa 2. Esa es una pregunta que les va a salir a ustedes con mucha seguridad. Cuando hablamos del enrutamiento legado, es básicamente el que acabamos de ver. Utilizamos enrutadores y por cada VLAN empleamos una interfaz física del enrutador. Cuando hablamos entonces de esto, vemos una gráfica como la que ustedes tienen allí, donde aparece información de los puertos del switch en S1, de los puertos del switch en S2 y del router 1 que ustedes tienen allí, donde cada puerto del enrutador, en este caso el 2 gigabit, va a tener una dirección IP asociado a la gestión de esa VLAN correspondiente, que es por ahí donde hace el enrutamiento. Por su parte tenemos también el router on stick. El router on stick es un método que no utiliza interfaces físicas para poder hacer el enrutamiento. Si yo tenía 3 VLANs, tenía que tener 3 interfaces físicas en el router legado. En el router on stick solamente utilizo una interfaz del enrutador y empleo subinterfaces para poder lograr pasar información de una VLAN con otra VLAN, empleando puertos troncales configurados como IEEE 802.1Q. Veamos este ejemplo. Es similar al que vimos anteriormente, pero acá solamente tenemos un enrutador que lo configuramos el puerto troncal gigabit ya como tronc. No lo estábamos configurando como antes, que era un puerto normal de red, ¿cierto? Como acceso, digámoslo así, en el puerto del switch. Entonces, en el router 1 lo que vamos a hacer es crear subinterfaces. Cada subinterfase va a tener un número, que en este caso lo vamos a asociar con el número de la VLAN. Más adelante, mucho más adelante, van a encontrar que no necesariamente yo debería ponerle el mismo número. Sin embargo, sí se recomienda que sea así para que cuando yo vea la configuración sepa de qué subinterfaz estoy hablando y de qué VLAN estoy hablando, ¿sí? Aunque técnicamente no es necesario. Eso quiero que lo tengan de pronto claro. Miremoslo de otra manera. Y esa forma de verlo es esto. Miren que yo también puedo tener este gráfico. La pregunta es, ¿esto es una configuración de enrutamiento legado o router on stick? Y miremos la siguiente con la misma pregunta. ¿Esta es configuración legada o router on stick? Este ejemplo me ayuda para configurar el enrutamiento legado. Y como les decía, cada interfase a nivel de switch son todas de acceso, y a nivel de enrutador son interfaces comunes y corrientes, como si fuese a conectarme, hubiera a conectar un PC allí mismo, o sea, sí, con un número IP básicamente.
sin ninguna configuración en particular o especial. La configuración es la siguiente. En el caso de la interfaz gigabit 0 y la 0, lo que vamos a hacer es ponerle la IP address, como ya sabemos, y no shutdown. Luego entramos a la 0 y la 1, IP address y no shutdown. Control Z terminamos y pues copiamos la configuración del running al startup. Eso es todo. Esta diapositiva nos muestra una configuración de Roasted and Stick, que es la que estamos viendo, y nos vamos a centrar entonces en la configuración del enrutador, que es lo que cambia con respecto a la configuración legada. Lo importante aquí es que en el switch se configuran las VLANs correspondientes y la interfaz, la FA0 y la 5 es la que se configura como puerto troncal. En el caso del enrutador entramos a las interfaces, no entramos a la física todavía, primero configuramos las subinterfaces, configuramos el encapsulation 2.1Q, que es el IEEE 802.1Q, y este numerito, que es el que yo les estoy subrayando, es la clave en la configuración. Esa es el tagging que corresponde a la VLAN que queremos que él enrute en este caso, por la subinterfaz, la 10. Y en el otro hacemos lo mismo en la Gigabit Ether, hacerlo en la 0.30, diciendo que la subinterfaz es 30, y el tagging es el 30 correspondiente a esa VLAN que va a entrar por el puerto troncal. Recuerden que el troncal es el que está configurado en el switch, y en el router on stick entonces es esta parte de la configuración. Cada una de ellas asociada con su IP, que es la que nos va a permitir el enrutamiento en capa 3. Luego en la interfaz física ya entramos, y en esa interfaz física lo que hacemos es decirle no shutdown y listo, configurado el router on stick. Para ver lo que yo he configurado, en este caso en el router on stick, entonces escribo el comando show VLANs. Miren que él me va a mostrar cuál es la interfaz física, que en este caso me va a decir, bueno, la VLAN de la 10 está asociada con la Gigabit 0 y la 0.10, que es la subinterfase. Me va a decir la IP address, el encapsulamiento y otro tipo de información adicional. Es muy importante porque miren que el router, que anteriormente no utilizábamos este comando de VLANs, con esto sí lo vamos a utilizar. También podemos utilizar el comando show IP route para ver qué pasa con el enrutamiento, y allí me va a mostrar efectivamente las subredes que he configurado, tanto en conexión de connected o de local en el enrutador. Para verificar utilizamos el comando ping, el comando tracer, que son comandos que ya hemos utilizado anteriormente para poder hacer la prueba y verificación tanto de router on stick como en la configuración. Las actividades propuestas en el capítulo 6 son bastantes, son las que ustedes tienen aquí, y vienen desde la configuración de puertos de acceso, troncales, solución de problemas, configuración de enrutamiento, interVLANs, y la integración y retos de las configuraciones totales de lo que acabamos de ver en este capítulo. El resumen del capítulo es explicar el propósito de la VLANs, que es la creación de dominios de Europe más pequeños, explicar cómo se reenvían las tramas basadas en esa configuración de VLANs, cómo se pueden asignar los puertos tanto de acceso troncales, también la configuración de los mismos, solución de problemas de configuración de puertos de acceso troncales, opciones de configuración de enrutamiento de interVLANs, tanto el modo legado como el router on stick. La diapositiva muestra algunos términos y comandos que se utilizan en esta presentación, al igual que esta diapositiva. Y con eso pues finalizamos el capítulo 6 de VLANs.